Buenos días, compañeros. Mi equipo y yo está conformado por Adaira Ascensión González, Daniela Matías Miramón, Melanie Reyes Sánchez y su servidora Melanie León Maximiliano. Y les vamos a hablar acerca de las pedagogías latinoamericanas y un poco acerca de la pedagogía del sur. Se entiende como pedagogía latinoamericana a todo el proceso que realizan los seres humanos donde ponen en práctica lo que es su pensamiento crítico, reflexivo y analítico a través de un análisis profundo y exhausto acerca de los sucesos o hechos que ocurren a nuestro alrededor, con el principal objetivo de que podamos dar a conocer cuáles son los valores cívicos o éticos que nos identifican como persona y son la principal herramienta que nos va a ayudar a darle solución a los conflictos que surjan entre los pares. Asimismo, que podamos tomar decisiones firmes acerca de los acontecimientos que pues podemos observar en nuestra comunidad, en la escuela, y con ello podamos desarrollar estrategias eficaces para llegar al objetivo o al cometido que nosotros nos planteamos en un inicio. Ahora vamos a hablar acerca de las pedagogías latinoamericanas, las cuales son enfoques o bien estrategias que buscan guiar el aprendizaje de los alumnos para que ellos puedan comprender mejor la realidad de las problemáticas que suceden en el entorno en donde viven. Algunos de los problemas que los alumnos enfrentan en el entorno en donde viven pueden ser problemas sociales, históricos, culturales y políticos. Bien, pues entre los problemas sociales que los alumnos enfrentan, el más principal es que los alumnos tienen desigualdad en los recursos económicos, pues no todos cuentan con los recursos necesarios. También está la desigualdad en la educación, pues hay escuelas que no cuentan con los recursos necesarios para que los alumnos puedan obtener una educación de calidad. Entre los problemas culturales está que ciertos alumnos, o en su caso la mayoría, se enfrentan a discriminación, ya sea por su etnia, religión o si llegaran a tener alguna discapacidad. Entre los problemas políticos se encuentra que los cambios de las reformas, es decir, en muchas ocasiones los docentes no han comprendido pues los cambios, entonces no saben llevarlos adecuadamente en sus aulas. Es por eso que eso tiene repercusiones en el aprendizaje de los alumnos. Finalmente, otro de los problemas es el histórico, el cual los alumnos no logran comprender ni hacer reflexión crítica acerca de la historia de la comunidad. ¿Cómo se entienden las pedagogías latinoamericanas? Bueno, en lo personal yo leí la lectura de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Me gustó mucho y hubo algo que yo rescato en donde él dice que se quiere evitar la educación tradicional. ¿Por qué? Porque en la educación tradicional él la caracterizaba como una educación bancaria. El docente es la única persona que tiene el conocimiento y los alumnos solo se enfocan a escuchar, memorizar y repetir lo que el docente dice, es decir, no son capaces de reflexionar ni de analizar preguntas o sobre el tema que se les está dando. Aquí solo el docente es la persona que tiene el conocimiento y lo que Paulo Freire propone es una educación problematizadora, en donde se logre que los alumnos tengan un pensamiento crítico, es decir, también que aprendan a resolver problemas y analicen el porqué de las situaciones, principalmente en las de su entorno, para que puedan comprender mucho mejor la realidad en la que los alumnos viven. Es por eso que es importante que como docentes se implementen estrategias más innovadoras para fomentar el pensamiento crítico, la innovación, la creatividad en los alumnos.
Bien, tenemos que la pedagogía latinoamericana surge en un contexto con múltiples manifestaciones culturales, políticas, sociales e ideológicas, con el principal objetivo de llevar a los habitantes de estos países a que pudieran desarrollar lo que es su pensamiento crítico y reflexivo. En otras palabras, ver la realidad o la luz de las cosas que estaban aconteciendo en ese momento para que ellos pudieran ir un paso más adelante de lo que se pretendía que realizaran, indagar, investigar acerca de las causas, los acontecimientos más relevantes y con ello alzar la voz. Si este fuera el caso, por ejemplo, si ellos estaban de acuerdo o si ellos estaban en desacuerdo, pero que tuvieran esas bases o esos conocimientos que les ayudaran o fueran una herramienta esencial para poder tener un sustento, en lo cual pues ellos pudieran validar la información que estaban dando a conocer. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los sistemas educativos comenzaron a estructurarse en función de las necesidades de las sociedades emergentes, quienes se encontraban en una lucha constante contra el colonialismo y la búsqueda de una identidad propia. En otras palabras, es preciso decir que la principal finalidad de todo ello era que las escuelas se dieran cuenta de que poseían un sentido de pertenencia, que no solo los docentes tenían que llegar a las aulas y enseñar el contenido del tema que se iba a abordar ese día, sino ir más allá, propiciar en los alumnos lo que es la duda, la indagación, la búsqueda de la información en diferentes fuentes. Además de ello, que ellos mismos fueran capaces de poder resolver ciertas situaciones, ejercicios o experimentar acerca de algunos fenómenos que a ellos les parecieran interesantes y después compartirlo con la clase. Continuando con todo este tema, me gustaría abordar acerca de la historia de los diferentes tipos de pedagogía que surgieron con anterioridad al término específico de pedagogía latinoamericana. ¿Para qué? Para que podamos dar a conocer cuáles eran las formas en las que éstas se realizaban, los métodos o las estrategias que se ponían en práctica para que los alumnos pudieran adquirir esos conocimientos, habilidades o destrezas para poder realizar diferentes actividades o acciones dentro de su entorno en el que se encontraban. Para ello, a través de la indagación que yo realicé en diferentes fuentes, tengo que la primera es la educación prehispánica. Es decir, en las culturas como lo eran los aztecas, la cultura teotihuacana, en fin, todas las que ya hemos abordado en algún momento de nuestra vida. Dentro de ella, lo principal que se buscaba era poder inducir a los alumnos o a los ciudadanos, en este caso, en los diferentes oficios que realizaban sus familias, para que pudieran continuar con todas esas actividades de generación en generación, llevándolos primero en un principio desde su hogar, es decir, que los papás les explicaban cómo utilizar las herramientas, si se usaba a lo mejor un asadón, la semilla, cómo se plantaba, en fin, diferentes actividades, para luego de ello llevarlos a una institución en la que ellos ponían en práctica todo este conocimiento, no sin antes que la autorización del maestro que se tenía en este caso estuviera en foco verde para que ellos pudieran realizarlo. Solo se contemplaba el conocimiento del docente, no se permitía que el alumno fuera o indagara a más allá de las cosas que se le daban en ese momento. Luego tenemos lo que es la colonia. En este periodo, lo principal que se llevaba a cabo era la educación religiosa. Es decir, en que el verdadero conocimiento solo estaba en Dios, que nadie más tenía la voluntad divina de poder saber acerca de lo que iba a ocurrir en esos momentos. Es decir, si podemos o prestamos atención, nos damos cuenta que en al menos estos dos tipos de educación solamente se basaba en un conocimiento. Los alumnos se encontraban en un túnel oscuro donde la única verdad era la que se les decía o se les comentaba en esos instantes. No se les permitía
que fueran partícipes de diferentes procedimientos, investigaciones o análisis acerca de si esto que se les estaba inculcando era verídico. Además de que ellos mismos pudieran tomar sus propias decisiones acerca si estaban de acuerdo o no en dicha educación. Hacia un siguiente paso tenemos lo que es la ilustración. En este momento ya se veía un poco más acerca del conocimiento científico. Como sabemos, dentro de ello tenemos diferentes pasos, como lo es una problemática, una hipótesis, formular nuestros objetivos, llevar a cabo lo que es una indagación, los experimentos, las reflexiones finales, si nuestra hipótesis es verídica y las conclusiones finales a las que llegamos como miembros de un equipo. También es preciso mencionar que dentro de esto ya se permitía que los alumnos pudieran solucionar diferentes ejercicios o problemáticas de su entorno en el que ellos se encontraban, poniendo en práctica sus habilidades, destrezas o capacidades que cada uno de ellos poseía. Si nos damos cuenta o nos percatamos de las situaciones, ya va siendo un poquito de cambio hasta este momento. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que la realidad no es como se nos manifiesta, sino que tiene diferentes cambios o transformaciones que nosotros vamos realizando a través de nuestras acciones en los momentos específicos que nosotros consideramos idóneos, además de contemplar las necesidades que se tienen dentro de nuestra comunidad, nuestro país o simplemente del entorno en el que nosotros vivimos. Es la educación emancipadora, en la que se busca o el principal objetivo que tiene esta es la liberación del individuo. Es decir, que se realice una promoción de lo que es el pensamiento crítico, ser conscientes de nuestras propias acciones y poner en práctica estrategias, métodos que para nosotros sean factibles a lo largo de nuestras propias experiencias. También lo que es la autonomía, que por nosotros mismos seamos quienes aprendamos a nuestro propio ritmo, con nuestras propias herramientas o elementos específicos que nos ayudarán a llevar a cabo diferentes acciones dentro de nuestra sociedad. También es conocido como un aprendizaje significativo porque no solo se queda en la escuela o en el aula donde nosotros nos encontramos, sino es ponerlo en práctica dentro de nuestro contexto. Después pasamos a lo que es la educación entre liberales y conservadores. Y como bien sabemos, los liberales, su principal arma era salir de nuestra zona de confort, que no solo nos quedáramos con lo que se nos dice en un primer instante, sino indagar acerca de lo que a nosotros consideráramos relevante y podernos quedar con ese conocimiento para poder platicarlo a nuestras demás generaciones. Pero más allá de ello, que no solo estuviéramos de acuerdo en todo lo que nos decían, sino también hacer partícipe de las propias situaciones que se daban en nuestro contexto. Es decir, que nosotros mismos como estudiantes se nos prendiera la idea de decir, pues era cierto si esto me dicen que es así, o más bien podemos hacerlo de esta manera. Al final de cuentas es lo mismo. No obstante, por otro lado, había una lucha entre los conservadores porque estos planteaban que la educación tradicional es un arma poderosa para cada uno de los estudiantes, porque así todos estamos en un mismo punto de vista y ninguno es disparejo hacia lo que se está comentando. Además de que el docente o la persona que estuviera al frente de todos nosotros fuera la única que tuviera la razón, porque es el único que había adquirido los conocimientos como se debía. Había estudiado o se había preparado de una manera en la que los demás no podían realizarlo. Luego ya tenemos lo que es una educación hacia lo popular. Es decir, cada vez esto se iba transformando y enriqueciendo con los diferentes puntos de vista de diferentes autores o personajes célebres que contribuyeron a toda esta educación, a todos estos cambios que surgieron en favor de las sociedades y sus necesidades que día con día iban cambiando. Porque no es lo mismo
que ocurría en la edad prehispánica a lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Y para ello teníamos que ir comprendiendo todos estos procesos, estudiarlos a fondo, ser críticos sobre todo y reflexivos. ¿Qué puntos de vista sí eran reales y podíamos seguir tomando en cuenta, platicarles a los de nuestro alrededor inclusive, o dar algunas clases de ello, pero también que con nuestra propia experiencia y a través de los aprendizajes que íbamos adquiriendo a lo largo de los años, pudiéramos complementarlo? Es decir, lo que ya tenemos más lo que sabemos, llegar a un punto específico del cual pudiéramos seguir partiendo, porque si bien es cierto que nunca se termina de aprender, como decía Aristóteles, yo solo sé que no sé nada, porque continuamente se van descubriendo nuevos fenómenos, nuevos experimentos que nosotros podemos poner en práctica para considerarse una ley y que todos puedan demostrarlo ante la sociedad a través de diversos momentos o métodos que se fueron empleando. Llegamos al punto donde concretamos en un primer concepto que es la pedagogía. Y en esto son las estrategias que utilizan las personas que se encuentran al frente de un grupo para poder llevar lo que son diferentes conocimientos a los alumnos, pero que estos se encuentren ligados al contexto en el que ellos se encuentran. Es decir, que podamos reconocer cuáles son las fortalezas y las áreas de oportunidad en nuestros alumnos con quienes nos encontramos trabajando en diferentes aulas, no solo porque cada uno de estos tiene un sentido de pertenencia o una identidad que lo hace diferente a los demás, sino que además tengamos en cuenta que nuestros alumnos pues son diversos en su totalidad, que no aprenden de la misma manera y por lo cual nosotros como docentes tenemos que pensar, tenemos que indagar y tenemos que hacer una reflexión en nuestra práctica que realizamos día con día en nuestras escuelas. Para ello también lo que se buscaba en estos momentos era poder llevar a los alumnos hacia un momento o hacia un proceso en el que ellos mismos fueran partícipes de su propio conocimiento. Con las herramientas que nosotros le brindábamos, era que ellos salieran de este túnel poco a poco, indagando si ellos, como al escalar una montaña, cuando te resbalas, volver a seguir e intentar día con día hasta llegar a la meta. Finalmente tenemos lo que ya es la pedagogía latinoamericana y como les explicaba con anterioridad, en este caso no es otra cosa más que lograr que nuestros alumnos sean críticos, reflexivos, que puedan indagar por sí solos, que se les den las bases que ellos necesitan, pero para llegar a un fin concreto, en el que ellos puedan organizar sus ideas, realizar esquemas o realizar sus propios métodos y estrategias que les permitan aprender acerca de lo que ellos quieren. También ser conscientes de las habilidades que deben de adquirir en la actualidad y la principal de ellas es lo que es lectura y escritura, matemáticas y ciencias, así como las nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en un contexto en el que las herramientas o elementos que necesitamos pues no tenemos a nuestro alcance? Pues bien, es cuando podemos poner en práctica lo que es el pensamiento, la creatividad o la imaginación de nosotros, que podamos crear material didáctico con material de reciclaje, algunas herramientas que en su casa tengan, porque si bien es cierto, también tenemos que hacer partícipe a nuestro contexto o nuestra comunidad en la que nosotros nos desenvolvemos, para que ellos también puedan orientar a sus hijos y ambos podamos aprender. No solo los padres de los hijos, sino al revés, porque a veces las personas con mayor edad pueden transmitir o pueden enseñar diferentes cosas, pero sobre todo que los alumnos puedan entender y llegar a la deducción de si es verídico lo que les están diciendo o si ellos pueden implementar algún otro conocimiento que sea favorable para todo este proceso. Bien, pues después de analizar lo que es la pedagogía latinoamericana y de acuerdo a lo que nos dice Paulo Freire, yo rescato que actualmente con la nueva reforma, que es la nueva escuela mexicana, nos propone que como docentes debemos
pues realizar en las aulas lo que es un pensamiento crítico, una participación activa y una educación igualitaria o inclusiva. ¿Cómo? Bueno, pues yo considero que el pensamiento crítico se puede realizar mediante debates o ponerle a los alumnos que resuelvan problemas, pero que sean de su entorno, para que de esta manera ellos puedan analizar mejor las problemáticas de su entorno, desarrollando su pensamiento crítico. También en la participación activa puede ser que el docente realice preguntas al azar y que él elija a los alumnos para que la respondan. De esta manera los alumnos pueden estar activos y se motivan. También eso importa mucho, motivar a los alumnos. Y finalmente, en la educación igualitaria es importante que como docentes inculquemos lo que son los valores, también que los alumnos se sientan incluidos. Es muy importante la educación inclusiva y siento yo que estos tres son los más principales para lograr lo que nos proponía Paulo Freire, que es una educación problematizadora, para que los alumnos sean capaces de analizar el porqué de las cosas que están sucediendo a su alrededor. Siguiendo con esto, ahora me tocará hablarles acerca de algunos aspectos que, aunque no pareciera que son importantes o no podemos identificarlos a simple vista, son importantes para que la educación que se brinda a los alumnos sea de calidad, además que logremos el cometido que se espera, es decir, que ellos realicen una concientización de sus actos, puedan llevar a la práctica lo que es su pensamiento crítico y todo ello ligado a lo que es la nueva escuela mexicana, que como docentes en formación actualmente con nuestro plan 2022 es la herramienta fundamental que debemos tomar en cuenta para llevarlo a las aulas, que los alumnos puedan desarrollar sus actividades a través de diferentes proyectos. Es así que dentro de las investigaciones que yo estuve realizando para abordar este tema, encontré 6 puntos relevantes que me pareció importante destacar dentro de esta presentación. Uno de ellos es la conciencia histórica y social, en donde los alumnos, la base primordial de todo ello es que realicen indagaciones acerca del contexto en el que se encuentran, que puedan discernir entre las causas que llevaron a todas estas transformaciones, desde nuestros antecesores, las culturas que fueron partícipes de todo este desarrollo, hasta llegar a la actualidad, las herramientas que fueron factibles y, ¿por qué no?, utilizar algunas de estas técnicas que para nosotros son primordiales para desarrollar determinados procesos. El segundo es el aprendizaje dialógico, en el que existe una interacción entre los pares, es decir, cuando construimos pequeños equipos de trabajo y que compartimos diferentes puntos de vista, además de que existe lo que es el diálogo y la participación ciudadana para llegar a una toma de decisiones acerca de diferentes problemáticas que surgen en los diferentes contextos o en las diferentes aulas que se encuentran. Como nosotros somos docentes en primaria, lo principal es que podamos abordar estas situaciones que nosotros las podemos observar dentro de nuestras jornadas de prácticas y para ello a través de mesas interactivas, de algunos debates y que nosotros podamos recaudar información de diferentes fuentes como lo son nuestros compañeros. Un tercer punto es el conocimiento situado y aplicado, es decir, que los planes de estudio que nosotros nos manda la Secretaría de Educación dentro de nuestro plan sintético, como bien sabemos, debemos de llevarlo a las aulas, al contexto real en el que nos encontramos, no porque en el libro nos marque algunos materiales que para nosotros no tenemos dentro de la escuela o la comunidad, quiere decir que no podamos llevarlo a la práctica, sino mejor aún, expandir nuestras ideas, evocar lo que es una transformación a través de la creatividad y la imaginación, porque hoy todo es posible, gracias a las técnicas que usan los docentes, la didáctica y los procesos pedagógicos que nosotros podemos poner o llevar a la práctica dentro de las aulas de clase. Nuestro cuarto punto es la interculturalidad y diversidad. Como bien sabemos, a la hora de llevar lo que es un proyecto en las diferentes aulas de clase, podemos darnos cuenta que nuestros alumnos son tan diversos
como no podemos imaginar. Cada uno de ellos aprende a su propio ritmo. Cada uno de ellos necesita estrategias y métodos diferentes para poder llevar lo que es un aprendizaje significativo hacia el contexto en el que ellos se encuentran. Y para todo ello es importante que nosotros también desarrollemos ciertos diagnósticos que nos reflejen todas estas características de los alumnos, desde los estilos de aprendizaje hasta cómo es la interacción con sus familias, con la comunidad, qué actividades realiza la escuela con esta o en qué podemos contribuir a la mejora de esta situación. Y para ello, lo importante es que creemos conciencia en cada uno de estos pequeños sobre las diferentes formas y que en conjunto hacemos un solo equipo. Dentro de otra característica es la autonomía y autodeterminación del aprendizaje. Es decir, que aquí nosotros mismos somos capaces de realizar las investigaciones previas y también de ahí podemos complementar con algunos otros puntos que se aborden en las clases de trabajo. Otro punto importante es el hecho de que nosotros podamos llevar a los alumnos a que ellos sean quienes realicen sus experimentos, que aprendan a través del ensayo y el error, que no porque se equivoquen quiera decir que han fracasado. No, al contrario, a través de estas pequeñas prácticas lo que se busca es que los alumnos puedan realizar una autodeterminación de su propio aprendizaje, que vean qué es lo que les sirve y qué es lo que pueden mejorar a través de las diversas clases que podemos impartir con ellos dentro de las aulas de clase. Y uno último es la educación como un acto político y transformador. Desde pequeños podemos llevarlos por un buen camino, haciendo que puedan ser reflexivos y críticos ante los gobiernos que se encuentran en sus comunidades. Por ejemplo, si la toma de decisiones que están haciendo es correcta o pueden haber otros métodos, estrategias que puedan llevar dentro de sus acciones o de sus planes de trabajo para poder resarcir las pequeñas problemáticas que se encuentran a nuestro alrededor. Ahora sí, llegamos a una de las partes finales que nos pareció importante destacar dentro de nuestra temática, que es la pedagogía latinoamericana. Y bien, se trata de algunos precursores o autores principales que nos hablan acerca de algunos postulados de la temática. En sus diferentes obras ellos hacen alusión a través de frases, párrafos o diferentes enseñanzas de sus experiencias que les dejaron el poder investigar o indagar. Inclusive ser partícipe de ese tipo de educación que ellos les parecía sobre todo que fuera sobresaliente dentro de las aulas de clase. No solo llegar y decir qué es lo que tenían que hacer los alumnos, sino siempre dar un paso más, ir más allá de las cosas, buscar nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y sobre todo que los alumnos pudieran fomentar en ellos lo que era una conciencia de sus actos y de sus pequeñas acciones que día con día cometían, que aunque no lo parezca, siempre hay una consecuencia, sea esta positiva o negativa para cada uno de los contextos en los que se encuentran. El primero de ellos es Simón Rodríguez, quien defendió una educación que fomentara la autonomía y el pensamiento crítico, alejándose principalmente de lo que eran los modelos educativos europeos y promoviendo una educación apegada a lo que era la realidad latinoamericana. Dentro de ello es importante destacar la importancia que tiene el que podamos apegarnos siempre a lo que son nuestros contextos, no buscar ideas de otros países ni de otras escuelas, inclusive de otros compañeros, pedir planes prestados o que ellos nos resuelvan la vida, sino que nosotros mismos podamos conocer a nuestros grupos, realizar nuestras propias actividades o diseñar nuestras propias estrategias, ya que a cada uno de nosotros nos funcionan de manera diferente y las características que lo identifican son totalmente diferentes a lo que cada uno de nosotros vivimos en nuestro día a día. Luego de ello tenemos a nuestro famoso Paulo Freire, quien es conocido por su obra principal, La pedagogía del oprimido, en la cual ve o tiene una concepción acerca de la educación como un acto de liberación, donde enfatiza en acerca del diálogo y la promoción del pensamiento crítico y reflexivo, diciendo que los oprimidos tienen la oportunidad de salir de su zona de confort,
experimentar nuevas cosas y sobre todo transformar esa realidad en la que se encuentran, abrirse hacia nuevos rumbos, horizontes o caminos que a ellos les parezca importante, que ellos quieran acomodar poco a poco dentro de su vida diaria. Posteriormente tenemos lo que es José Martí. Él nos habla acerca de la conducta ética y también de lo que es el cambio social. Dentro de ello destaca la importancia de que el ser humano no solo debe de ser consciente de sus propios actos, sino se trata de que sean congruentes entre lo que piensan, hacen o dicen, que ellos puedan apegarse a los valores que se cimentaron dentro de su educación, ya sea en la escuela, en la casa, pero sobre todo que sean responsables de cada uno de sus actos que llevan día a día dentro de sus acciones, dentro de las problemáticas o la toma de decisiones que se genera a través de las diferentes vivencias y experiencias que tenemos dentro de los contextos educativos principalmente. Luego de ello tenemos a Augusto Salazar, quien enfatiza acerca de la construcción de una identidad latinoamericana y que seamos nosotros partícipes de nuestras propias acciones, concientizando a la población acerca de los principales cambios que pueden generar en sus vidas. Dentro de ello es importante destacar que cada uno de los lugares son únicos e irrepetibles. Es cierto que existe una diversidad y una multiculturalidad acerca del territorio en el que nos encontramos. No obstante, debemos ser siempre críticos con lo que queremos llegar, apegarnos siempre a los modelos educativos que se nos tienen, pero eso trasladarlo a la realidad en la que nos encontramos, utilizar las herramientas que tenemos a nuestros alcances, los materiales y sobre todo nuestra propia identidad como persona y como ser profesional. Finalmente tenemos lo que es Donaldo Macedo y Fabián Cabaluz. Dentro de ello, ellos destacan la importancia acerca de la construcción de un ser social. También nos hace alusión a lo que es crear conciencia acerca de la desigualdad social que vivimos día con día. Que los alumnos puedan generar en ellos lo que es una reflexión acerca de que todos somos iguales y merecemos ser tratados de la misma manera. Que a pesar de que existe una diversidad, cada uno de nosotros puede poner en práctica los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Que todos podemos conectar, crear mesas de trabajo, incluso que podemos participar a través de lluvias de ideas, mapas mentales, en donde cada uno de nosotros pueda desarrollar su creatividad e imaginación, explotándola al máximo, creando esa conciencia en cada uno de nuestros pequeños acerca de que pueden rodearse de miles de personas. Al final de cuentas, todos aprendemos de todos y todos podemos contribuir a la mejora de la sociedad en la que nos encontramos, siempre buscando el mejor fin para todo ello. Las pedagogías del sur son un enfoque de la educación que fue desarrollada a base de las epistemologías del sur, enfoque adquirido por el autor Boaventura de Sousa Santos. Esta corriente de pensamiento critica el conocimiento occidental y busca visibilizar los conocimientos, los saberes de los sures del mundo. Además, las pedagogías del sur se enfocan en la educación para la paz, la justicia social y la transformación, utilizando saberes, experiencias de los excluidos por base para el aprendizaje. Entendamos la epistemología del sur como la búsqueda de conocimientos y criterios de validez del conocimiento que otorgue visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de clases, pueblos y grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el capitalismo y el colonialismo global. Las pedagogías del sur para la educación, su principal propósito es que la educación sea la transformación del mundo y de la emancipación del conocimiento. Además de que se logre transformar en dicho caso las culturas eurocéntricas
Esto para lograr construir un espacio de diálogo entre docentes y estudiantes. A base de esto, pues se logra requerir el reconocimiento de lo diferente, libre de generalizaciones. Hoy nos encontramos en una coyuntura histórico-política en el continente, que ha producido avances, pero también ha recreado agudas contradicciones en cuanto al pensar latinoamericano y sus horizontes. Por ello, no se trata de dejar como parte del pasado a las pedagogías populares o a la pedagogía crítica, sino se trata de invocar a la decolonialidad como una fórmula repetible y salvadora. ¿Cómo se aplica la pedagogía del sur en la educación? Pues bueno, la pedagogía del sur se viene aplicando desde el contexto educativo de la educación básica hasta la educación superior. Aquí también se promueve lo que es la reflexión, la participación y la transformación social. Como habíamos dicho, la educación es considerada como emancipadora y liberatoria. Por lo tanto, aquí se tendría que desarrollar un pensamiento crítico para tomar decisiones y transformar su realidad social para mejorar sus condiciones y calidad de vida. De ahí, la necesidad de generar diálogos entre diversas tradiciones del pensamiento, para que en lugar de excluir, construir la posibilidad de potenciar el pensamiento crítico latinoamericano, dentro de una propuesta que más que buscar respuestas, pretenda la conversación y el intercambio, a la vez la posibilidad de construir o generar interconocimientos. Por consiguiente, no se trata de renunciar a autores o prácticas investigativas, sino potenciarlas, ponerlas en posición de diálogo y construcción mediante los debates contemporáneos de la teoría social y pedagógica, en diferentes dimensiones. Después de analizar lo que son las pedagogías latinoamericanas y también teniendo en cuenta lo que nos dice Paulo Freire, considero que relacionado esto a la nueva escuela mexicana se busca transformar la educación, es decir, ahora sí se quiere lograr que los alumnos tengan un pensamiento crítico, que sean capaces de comprender la realidad de su entorno y que puedan analizar el por qué suceden las cosas y cómo ellos podrían pues mejorar las cosas. Considero que pues la NEM nos propone, o bueno, como docentes, que seamos capaces de ser más creativos en nuestras actividades. Alguna de las actividades que yo implementaba mucho en mi escuela de prácticas era el trabajo en equipo, porque de esta manera los alumnos socializan pues sus respuestas y considero que esa es una estrategia pues muy buena para que ellos puedan ir desarrollando su pensamiento crítico. Las pedagogías latinoamericanas son una pieza clave en la construcción de modelos educativos que principalmente buscan incorporar lo que es la inclusión, la justicia social y la promoción de la diversidad cultural. Todo ello a partir desde una perspectiva de docente en formación. Es crucial el poder analizar a fondo cómo estos elementos se van incluyendo dentro de los planes de estudio, la finalidad de el por qué se realizan y sobre todo las necesidades de las cuales o a partir de las cuales surgieron estos conocimientos. Es de vital importancia dar a conocer que las pedagogías latinoamericanas están estrechamente ligadas a lo que es la nueva escuela mexicana, ya que ambas buscan transformar las sociedades, ir más allá siempre de las cosas y sobre todo crear agentes de cambio, es decir, crear nuevas sociedades que sean capaces de discernir entre las opciones que tienen, realizar todo un proceso crítico a partir de un análisis exhausto de investigaciones que lleven consigo lo que es la promoción del aprendizaje, a partir de diferentes actividades, estrategias que propician en ellos la duda, el poder experimentar a través de diferentes actividades de diversos modelos, lo que traiga consigo que puedan aprender por sí solos, que puedan generar ese conocimiento
para que ellos lo puedan poner en práctica dentro de su contexto que se encuentran. Las pedagogías latinoamericanas, inspiradas en obras que nos hablan acerca de una educación popular como lo es la de Paulo Freire, tienen la principal finalidad de promover lo que es el aprendizaje activo de los alumnos. Asimismo, la construcción del conocimiento situado y que en colectivo ellos puedan aprender unos de otros. De otra manera, estos se incorporan como pieza clave dentro de la NEP a través de la interculturalidad, el pensamiento crítico y la diversidad de diferentes personas, regiones o contextos en los que nos encontramos. Si bien es cierto que en la actualidad el docente juega un papel importante dentro de la aula como un guía, y eso es lo que busca precisamente lo que son las pedagogías latinoamericanas. Solo ser una herramienta o un elemento clave para que ellos mismos a través de estos a través de ejercicios, a través de pláticas o informaciones que uno les da, ellos pueden continuar con la indagación, seguir adentrándose dentro de las cuestiones del tema, de los conocimientos y consigo traigan sus métodos o estrategias que les permitan poder adquirir las bases, los conocimientos, habilidades o destrezas de lo que se contempla dentro de los PDA, que es la principal fuente de la nueva escuela mexicana. Si es difícil responder a la cuestión, ¿puede la víctima hablar? Lo es aún más difícil responder al cuestionamiento, ¿quién puede hablar en nombre de la víctima? Considero que somos nosotros, como futuros docentes, formadores de nuevas generaciones, los que podemos hacer esta transformación de inclusión, de equidad, de igualdad y sobre todo de innovación para las pedagogías latinoamericanas. En conclusión, la pedagogía del sur representa a la educación transformadora que promueva la equidad y la emancipación de sus pueblos para construir una educación mucho más humana.